Hay un tema, que es el tema impositivo, que uno no está claro si eso se decidió hacerlo selectivo solamente en 2 o 3 casos, o si hay una forma de encubrirlo. Por ejemplo, es el tema impositivo que tiene que ver con ganancia de capital. Cuando se vendió Claro, compró Claro a Verizon, hubo una discusión interesantísima porque hasta hubo intervención diplomática cuando el gobierno de Fernández con Juan Hernández quiso cobrar 500 millones. El embajador de Estados Unidos dijo, dennos lo más barato, y lo que pagaron fue 200 millones de dólares por esta operación. Después han venido algunas situaciones que dicen, ya la Coca-Cola no es de Selman, sino es mexicana. Ya el Banco Escocia, ya el Banco del Progreso no es Progreso, sino es Escocia Progreso. Ya el Banco León es BHD León. Todas esas operaciones, José, de fusión, ¿se hacen para evadir impuestos o ellos pagan a pesar de ello? La misma cervecería pagó sus impuestos cuando vendieron los Leones. En la cervecería hubo una reestructuración de las alianzas que yo no sé si pagaron todo lo que había que pagar. Philip Morris es muy activa evadiendo impuestos en el mundo entero, en los propios Estados Unidos. Y en esa operación habían 2 pasos. O sea, cuando Philip Morris llega al país, llega aliado con León Jiménez. Desarrollan su producto, acorralan la tabacalera con una ley a la medida, y luego se desarrolla un proyecto donde iban en las mismas proporciones de cervecería que la cervecería Bohemia. Aparece la oportunidad de comprar la Cervecería Nacional Dominicana, porque los herederos del que creó esa cervecería no estaban interesados en continuar, y entonces esa alianza compró a la Cervecería Nacional Dominicana. Ahí no hay huella de pago de ganancia de capital por parte de la familia norteamericana puertorriqueña que creó esa fábrica. No aparecen huellas de eso. Bueno, pero eso es muy remoto y habrá perimido. Ahora bien, al cabo del tiempo, la familia León decide salir de la cervecería por cuestiones naturales de que no hay un heredero capaz de, con vocación para dirigir las operaciones, preferible vender y repartir el dinero. Bueno, ¿qué pasa? 2 años. Como se habían en Reino Unido. Como se habían creado intereses comunes en la producción de cigarros, que fue la base original de León Jiménez, y en la producción de cigarrillos, que fue la base original de la alianza. Cuando se deshace la operación de cervecería, ahí se pagó ganancia de capital, en cervecería. Ahora Philip Morris se quedó con los cigarrillos. Pagó ganancia de capital ahí, Philip Morris. Yo lo dudo. Fue una operación subsidiaria. Yo lo dudo. Pero bueno, es una presunción, eso se puede averiguar. ¿Y cuáles son las...? Todavía se puede cobrar con los recargos correspondientes. ¿Cuáles son los que se hicieron más o menos bien? Bueno, a partir de la operación de Claro. De Claro, cuando se retomó el concepto, pues a pesar de esa barbaridad de lograr una rebaja en los impuestos, porque ¿quién era que tenía la ganancia de capital? Era Verizon. Sí. Verizon compró en tanto y estaba vendiendo en más cuánto. Menos tanto. Exactamente, eso es una recta sencilla. El ganador de capital, el que tenía que pagar impuestos por la ganancia de capital, era Verizon. Y pide que no, que yo no prevía que los impuestos están ahí en la ley, y la ley se presume conocida. Nadie puede alegar de conocimiento de la ley para violarla. Bien. Pero aparte, ahí se tomó el concepto. Entonces las otras operaciones fueron más fáciles. Y en el caso la de Brugal. En caso de la de fusión, la Brugal pagó. En el caso de las fusiones son para evitar pagar ganancia de capital. No necesariamente. ¿O las acciones pagan? Claro, cualquier traspaso de acción es igual.
En Estados Unidos tú compras una acción en tanto, en la bolsa, y la vende a los 2 días. Y hay que pagar es más impuestos. cuánto. Y en el cheque hay que descontar la ganancia de capital. Bien. Señores, tenemos con nosotros un ciudadano dominicano, mayor de edad, embajador dominicano durante 7 años y medio en el Reino Unido. Se dice Inglaterra, se dice Gran Bretaña, se dice Reino Unido, se dice comunidad Commonwealth, se dice muchas cosas, pero Federico Cuello acaba de salir del cargo de embajador de República Dominicana con mucho agradecimiento de parte de los productores exportadores dominicanos por los mercados que él logró, que facilitó y que mediante algún tipo de exposiciones logró difundir nuestros productos y mercadear nuestros productos en Reino Unido. Él va a Qatar, ya fue designado. No podemos hablar de Qatar porque todavía no ha experimentado esa experiencia, pero acaba y se está discutiendo el asunto del Brexit. Yo creo que Federico podría ayudar a los dominicanos a entender el problema de la Unión Europea, la participación del Reino Unido ahí, cuál es la legislación y la estructura que permite que algunas de las posesiones como Irlanda y las tres islas pues puedan evitar ingresar o salirse del Brexit. Pero vamos primero a darle la bienvenida a Federico, que vamos a aprovechar su estadía por aquí para que nos ayude a eso. Federico, gracias por estar aquí. Estás bien empapado, que acabas de salir del Reino Unido. ¿Qué compone el Reino Unido? Pues bien, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y como decía, tuve la suerte de tener 7 años y medio de servicio en Londres. Esto no es normal, esto es simplemente un acto de generosidad del presidente Medina que me dejó más de la cuenta y bueno, pues mientras esté en el cargo voy a seguir ejerciendo mis funciones. Técnicamente yo estoy como embajador en Londres hasta el 31 de enero, entonces pues sigo ejerciendo hasta el último día. El Brexit se refiere a antes de eso, ¿cuál es la composición del Reino Unido? Si el Reino Unido, el nombre completo es Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. La Gran Bretaña la componen Escocia, Inglaterra y Gales. Irlanda del Norte es el pedazo de Irlanda que se quedó como parte intrínseca del Reino Unido una vez se produjo la independencia de la República de Irlanda. Por mucho tiempo hubo disturbios. ¿Irlanda es una isla? Irlanda es una isla separada, sí. Gales es parte de la isla de Gales está pegadito de Inglaterra. De hecho, se ha hecho el análisis genético y aparentemente los ingleses originales, donde todavía sobreviven, es en Gales, porque todos los demás están mezclados con los anglos, con los sajones y con los normandos que fueron invadiendo después. Hay un mito, ¿no?, de que el Reino Unido nunca ha sido invadido, a lo largo de la historia ha sido invadido varias veces. Y lo que es hoy el Reino Unido es resultado de esa mezcla de invasiones. La última más importante de las cuales fue la normanda de 1066, Haroldo, que pues hizo el catálogo, el famoso el libro de Domesday, que fue el que cataloga todas las propiedades del momento, y el primer censo que se ha hecho de las propiedades feudales de la época, ¿no? Y desde entonces, pues, esas grandes familias que quedaron catalogadas son todas parte de la realeza. Los habitantes de Irlanda del Norte fueron los que viajaron primero a Estados Unidos, los irlandeses. Realmente, bueno, una de las muchas invasiones fue la de los vikingos, que eran grandes. No digo a la sí, pero esos mismos vikingos que invadieron al Reino Unido ya habían llegado, y ahí esto está documentado, habían llegado a América, a una parte de Canadá, y establecieron un pueblo que después desapareció, Vinland se llamaba. Entonces, esto de que hay pureza racial, eso no es verdad en ningún sitio. Todos somos mezcla de algún sitio, todos. Y esto está ampliamente demostrado por el análisis genético. Sí. Federico, ahora, esa composición de tres, se dice tres pueblos, tres naciones, tres reinos. Tres reinos.
¿Cómo se manifiesta en el Brexit? En la votación, solamente Inglaterra votó mayoritariamente para salirse del Reino Unido. Todos los demás votaron abrumadoramente para quedarse en la Unión Europea. Todos. Escocia, Irlanda del Norte. Y bueno, Gales el resultado fue realmente muy parejo, pero al día de hoy la mayoría de los galeses se quieren quedar en la Unión Europea. ¿Y por qué se oyó de que, no, eso no se vale lo que pasó, vamos a repetir o vamos a hacer lo que hicieron los otros dos reinos? Ahora mismo hay un debate sobre los términos de la salida. Ya la primera ministra, Theresa May, negoció un acuerdo de salida. Y ese acuerdo de salida ha tenido la virtud de unir a los opositores al Brexit y a los que favorecen el Brexit. Juntos derrotaron la aprobación de ese acuerdo en el Parlamento la semana pasada por un margen abrumadoramente grande de 230 votos de diferencia. Nunca en la vida un primer ministro había perdido una votación por un margen tan grande. En consecuencia, ahora mismo pues todo puede pasar. ¿Ella puede irse del poder? El problema es que en una administración anterior conservadora, en la administración del 2010 de David Cameron, una de las primeras cosas que se hicieron fue adoptar una legislación que fija el mandato del gobierno parlamentario. ¿Eso es constitucional? Bueno, se adoptó. Porque allá no hay constitución. La constitución es una constitución no escrita que se rige por el uso y costumbre. Entonces, a partir de esa decisión, el periodo de 5 años. Y en circunstancias muy claramente definidas en la ley, es que se puede disolver el Parlamento. O sea, tiene que haber un voto de 2/3 que así lo decida y en consecuencia, pero claro, la primera ministra siempre puede renunciar. El problema es que nadie quiere que ella renuncie en su partido, porque todo el mundo quiere que ella termine el proceso. Pero como decía, todo puede pasar. Ahora mismo el hecho de que se haya derrotado de una manera tan abrumadora el acuerdo de salida que ella negoció con la Unión Europea, un acuerdo de salida cuyos términos describí en su momento en un programa anterior aquí, básicamente crea una unión aduanera transitoria para evitar el surgimiento de una frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Esa frontera no puede volver a surgir porque hay un acuerdo de paz de 1998 que acabó con los disturbios que por tanto tiempo fueron responsables de tanta sangre derramada en esa parte del mundo. Y ese acuerdo presume que no hay frontera, pero presume que no hay frontera porque son miembros de la Unión Europea. Si se sale de la Unión Europea el Reino Unido, entonces Irlanda del Norte, como es parte del Reino Unido, tendría que salirse de la Unión Europea y surge una frontera entre dos territorios que están haciendo un montón de negocios. Si se sale o no se sale, para total o parcial, los mangos, la piña y los guineos que tú ayudaste tanto a comercializar en el Reino Unido, ¿cómo se podrían ver afectados? Bueno, si hay una crisis económica, pues cae la demanda de turismo, cae la demanda de productos frescos que enviamos, cae la demanda de productos industriales que estamos comenzando a enviar cada vez más. Si hay una crisis económica por una salida traumática del Brexit, que aparentemente ya no es una opción, pero que el gobierno se resiste todavía a descartarla totalmente, una salida sin acuerdo, pues si eso se produce, claramente va a haber una crisis económica y eso disminuye la demanda. Ahora, en términos de nuestro vínculo legal con el Reino Unido, ese vínculo legal, mientras sean miembros de la Unión Europea, se mantiene, pues tenemos el EPA, el Acuerdo de Asociación Económica. Pero, lamentablemente, si se salen de la Unión Europea, ¿qué pasa con ese acuerdo? Ese acuerdo hay que sustituirlo por otro acuerdo. Ese acuerdo ya está negociado. Nosotros, desde el primer día que se convoca el referéndum, comenzamos una ofensiva promoviendo la negociación de este tipo de acuerdos para asegurar que terceros países como República Dominicana no se vean afectados por el Brexit. El acuerdo está listo. Yo no lo he visto realmente porque esto se ha negociado por aquí, por esta parte del mundo. Los embajadores no fuimos involucrados en ese proceso. Pero el canciller, durante la Semana Dominicana, el canciller Miguel Vargas, tuvo una participación estelar. Primer canciller que va a la Semana Dominicana en el Reino Unido. En 7 años, pues fue tarde, pero siempre bienvenido, ¿verdad? Y la realidad es que esta es la primera ocasión que él tuvo la oportunidad de ir. En esta participación que tuvo en varias reuniones de alto nivel, el mensaje del canciller fue claro, que República Dominicana no se podía ver afectado por el Brexit. Este acuerdo tenía que mandarse, ¿no? Porque en ese momento no se nos había mandado, ya tengo entendido que está en la Cancillería, y sus términos tenían que ser idénticos al que ya teníamos con la Unión Europea para que no hubiera ningún tipo de pérdida de derechos. Y obviamente donde decía Unión Europea ahora tiene que decir Reino Unido, porque es un acuerdo entre el Reino Unido y los países del Caribe que somos miembros del EPA, el Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea. Señor Cuello,
Cuando un dominicano oye hablar de Qatar, uno dice, wow, ¿dónde queda eso? En términos comerciales, ¿qué puede lograr nuestra república allá en Qatar? Pues estamos pasando ya al nuevo cargo que me tocará ocupar a partir del 1 de febrero. Ahí pues hay todo una acumulación de oportunidades que tenemos que aprovechar. La embajada en Qatar es responsable de las relaciones con el Líbano y de las relaciones con Kuwait. Entonces tenemos que ver esto en su conjunto. Son 3 países, no solamente Qatar. En mis investigaciones antes de llegar al cargo me ha quedado muy claro que esa herencia milenaria de los fenicios que hoy ha heredado ese país que se llama el Líbano, pues sigue siendo una herencia vigente. Todo el que quiere comerciar en el Medio Oriente tiene que tener redes de distribución que comiencen en el Líbano. O sea, todos los distribuidores de productos importados en el Medio Oriente tienen sede en el Líbano. Entonces, probablemente la Semana Dominicana que me toque organizar próximamente en este nuevo cargo, no sea en Qatar, sino en el Líbano, porque ahí es que se bate el cobre y a partir de ahí que se distribuyen los productos. Qatar es un país, el país con el más alto nivel per cápita, de ingreso per cápita en el mundo, país sumamente rico. Esos 600.000 cataríes, según las informaciones que tengo de otros embajadores, yo he hecho una serie de entrevistas a embajadores del Medio Oriente para que me orienten, ¿no? Y me cuenten cuáles son las cosas que me esperan por allá, porque hay una situación delicada políticamente que podemos discutir más adelante. Estos embajadores me dicen que al final del año, como los cataríes gestionan tan bien sus recursos, tienen un fondo soberano que está muy bien invertido en varias inversiones rentables, pero aparte de eso tienen gas natural que se vende muy bien, que se comercializa mayoritariamente en Asia y en Europa. Pues al final del año a cada uno de esos 600.000 cataríes le tocan $20 millones de beneficio anual. Imagínense el poder adquisitivo que tiene esa gente. Y si nosotros pudiéramos capturar un 1% de lo que cada uno de estos cataríes genera, pues estaríamos hablando de muchas villas en las zonas turísticas de la República Dominicana que pudieran ser adquiridas por estos. ¿Qué parámetros toman los gobiernos, la Cancillería, para designar un embajador? Es decir, un hombre que estaba en Inglaterra está bien, 7 años y medio es mucho, pero usted va para Qatar, ¿de dónde viene ese invento? Pues esto es como el ejército, Julito. O sea, aquí cuando uno lo nombra, uno acepta las instrucciones. Esas son cuestiones de alta política que no me cabe juzgar. O sea, esas decisiones se toman en Palacio. Después que se toma esa decisión y tú te enteras de eso, ¿qué cosas tuviste que edificarte para ver, como siempre lo has hecho donde has estado, tanto en la Unión Europea como en el Reino Unido? ¿Qué podemos hacer con Qatar y qué Qatar puede hacer con nosotros? Nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades que están ahí. Qatar es un país de alto poder adquisitivo que tiene mucho que brindarnos. Tiene la mejor aerolínea del Medio Oriente y son aerolíneas todas excelentes, pues Qatar Airways es la principal. Nosotros tenemos que, primero que nada, negociar un acuerdo aéreo que está pendiente de hace tiempo. El canciller Miguel Vargas tiene una visita oficial próximamente y eso me va a tocar organizarlo nada más llegar. Y en esa visita oficial tenemos que tenerle cosas listas al canciller para que firmen. Este acuerdo, tengo entendido, según me informa, ¿cuántos habitantes un primo tiene? Que no conocía, el ingeniero Camilo, que está en Aeronáutica Civil, lo conocí en Londres porque formaba parte de la delegación del canciller, pues él me cuenta que esto está listo para la firma y tan pronto se firme, pues Qatar Airways podrá comenzar a venir. ¿Cuántos habitantes tiene Qatar? Como mencioné el dato hace un rato, 600.000 cataríes viven en Qatar, pero aparte de eso hay una población de 1.400.000 de inmigrantes que son los que realmente van a trabajar. Exacto. Pero ese medio millón tiene capacidad de turística, ¿verdad? No solo capacidad turística, sino de comprar todo lo que quieran comprar en este país. Hay una embajada hace mucho, muy buena. Muy activa, claro que sí. Bien. Federico, ¿todavía no has viajado a Qatar? Yo hice un primer viaje acompañando al entonces jefe de delegación, que era ministro de Industria y Comercio, un señor llamado Hugo Giuliani, a quien sustituyo hoy en Qatar, y él me sustituye a mí en Londres. Entonces, un intercambio de disparos. Tú preguntabas hace un rato, ¿qué hace uno para prepararse? Pues yo ya tuve mi almuerzo bastante largo y generoso
con mi colega y primer jefe en el gobierno. Él era gobernador del Banco Central cuando yo entré a los 19 años al sector público, y desde entonces he seguido en el sector público, salvo obviamente la interrupción de 4 años para hacer mi posgrado. Y don Hugo pues me ha nutrido de sus experiencias allá, y pues yo me siento honrado de tomar el testigo y darle seguimiento a las muchas cosas que él ha dejado. ¿Cuáles son los dos países concurrentes? Kuwait y el Líbano. Y yo espero que gracias a las gestiones del canciller me toque también este otro país que está al sur de Qatar, que se llama Omán, que es un país con un potencial inmenso, con gran territorio, donde hay un puerto sumamente amplio que está siendo sujeto de inversiones millonarias por parte de China en Muscat, que es la capital. Entonces ese puerto tiene la ventaja de que le ahorra 7 horas de tránsito a todo aquel que trabaja con Dubái. Entonces ahí va a haber una fuerte rivalidad entre Dubái y Muscat. Pero nosotros tenemos que estar donde hay la acción, donde hay las oportunidades, y ojalá pues tenga el privilegio también de tener ese otro país bajo mi cargo. Embajador, en su larga experiencia, pese a su poca edad, pero ya su carrera diplomática marcha hacia las 3 décadas, su experiencia en el tren burocrático del Estado, pero básicamente en el campo diplomático, ¿cuáles han sido las situaciones más difíciles, la encomienda que le han hecho, y cuáles han sido las más satisfactorias porque usted ha participado en una solución? Lo más difícil que me ha tocado vivir fue todo realmente en la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Fue mi primer cargo de embajador. Ahí defender los intereses del país requirió formar coaliciones. Esto de la diplomacia multilateral es muy interesante, es lo que más me gusta a mí realmente de la diplomacia, porque implica cooperar con países y encontrar esos intereses comunes que juntos podemos promover para lograr éxito. Un interés común que promovimos fue la liberalización del comercio con China en productos de interés. Nosotros le escribimos una carta a China, República Dominicana le escribe a China y le exige apertura en azúcar, cerveza, ron, tabaco, etc. Y China ni nos respondió. Es así. Entonces organicé un grupo de 6 países y le hicimos entonces una propuesta conjunta, los productos dominicanos más los de Bolivia, Panamá, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, y resulta que todo lo que nosotros propusimos también fue apoyado por Estados Unidos. A las 24 horas tenemos a China firmando sin más preguntas, tal cual todo lo que le pedimos. Entonces, así funciona la diplomacia multilateral. Entonces, situaciones difíciles, pues en la defensa de nuestros intereses, esa coalición que formamos, ya más amplia, el grupo de países afines, que incluía a la India, que incluía a Pakistán, Tanzania, Egipto, 15 países, Cuba, Honduras, Kenia, un grupo de países realmente de gran impacto en el mundo en vía de desarrollo. Pusimos una serie de condiciones para el lanzamiento de la ronda de negociación que se lanzó en Doha, la capital de Qatar, en el 2001. Todavía estamos esperando los resultados. Pero en el proceso negociador de esa agenda, pues surgieron presiones realmente fuertes que conllevaron al descabezamiento del grupo. El grupo siguió funcionando, pero no con los mismos embajadores. Todos fuimos removidos. Lo descabezaron a usted. A todos, yo incluido. Una cosa, Federico, una cosa. El Tratado de Libre Comercio, Canadá, Estados Unidos, México. El DR-CAFTA, Centroamérica con Estados Unidos. Y la OMC, Organización Mundial son 3 diferentes tratados, uno mundial, uno regional y otro más regional todavía. Así es. Háblanos de eso. La Organización Mundial del Comercio es el marco general al cual todos tenemos que adherirnos para que el comercio bilateral o el comercio regional funcione. La OMC tiene reglas que todos tenemos que cumplir y todos los demás acuerdos tienen que ser consistentes con esas reglas. La OMC administra esos acuerdos, ¿no? Las reglas se negocian, las reglas se administran y en virtud de esas reglas se solventan las disputas. Entonces, piensen en los 3 poderes del Estado: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Esos 3 poderes los tenemos en la OMC para el tema comercial. El administrativo, que es el ejecutivo; el legislativo, que es el que negocia, los Estados miembros negociamos, y los Estados miembros, no la OMC, nosotros; y el judicial, que es el órgano de solución de controversia, y cuyo máximo órgano es el órgano de apelación, cuyos fallos ya son inapelables. Y hay países grandes que
se creen que están por encima de la ley y que pueden darse el lujo de no cumplir. Y bueno, ahora vemos cómo hay un miembro del órgano de la apelación que hay que elegir y como una forma de incumplir, pues se está boicoteando la elección de ese miembro. Entonces esas son cosas tristes. Pero bueno, esa es la OMC. Entonces tenemos los acuerdos regionales que tienen que ser consistentes con la OMC. Por ejemplo, esos acuerdos tienen que liberalizar lo sustancial del comercio. Y a los británicos el canciller le dijo en una de sus muchas intervenciones, canciller que se prepara muy bien. Yo he trabajado con muchos ministros y realmente quedé muy impresionado de esa participación con un pleno dominio de los temas que tuvo Miguel Vargas en Londres. El canciller se lo dijo claramente. Aquí el país importante del Caribe en un acuerdo con el Reino Unido es República Dominicana. Sin República Dominicana no se cumplen las reglas de la OMC, porque es República Dominicana la que aporta una liberalización sustancial del comercio. El país más liberal del Caribe es República Dominicana, aparte de representar el mercado más grande, el que tiene mayor población, ¿no? El otro que también tiene una población comparable es Haití, pero Haití ni siquiera ha ratificado el EPA con la Unión Europea. Entonces, Haití no puede aspirar a beneficiarse del acuerdo con el Reino Unido, lamentablemente. Entonces es una tarea pendiente para nuestros vecinos, ratificar el EPA para eventualmente ingresar a lo que estamos negociando con el Reino Unido. Lo mismo el DERECAFTA. El DERECAFTA es un acuerdo regional que nos beneficia en nuestra relación con Estados Unidos. Ese se negoció en condiciones muy diferentes. Hay quien dice, yo incluido, que no hubo tal negociación, o sea, ahí nos adherimos a lo que otros sí habían negociado. Y en consecuencia pues vemos una situación de déficit creciente, pero la realidad es que no podíamos darnos el lujo de quedarnos fuera, había que ingresar sea como fuera. Pena que no se hiciera en las condiciones dignas que hemos sabido negociar en otros acuerdos, pero ahí está, lo tenemos y ha sido fundamental para continuar capturando inversiones en sectores clave como las zonas francas, que son los que nos dan un perfil de exportación diversificado. Julito en su primera pregunta mencionaba, bueno, ¿cómo vamos a seguir beneficiando a nuestros exportadores? Un elemento fundamental de ahora en adelante en la estrategia de promoción de exportaciones tiene que ser la búsqueda de la resiliencia. ¿Qué es esto de la resiliencia? La capacidad para resistir y sobrevivir choques y tensiones a los que el país está expuesto. Choques de tipo, por ejemplo, de desastres naturales. Yo al 2016 ya yo había duplicado, gracias al esfuerzo, no yo, sino el equipo de Londres y todo el equipo del sector público, del sector privado, que ha participado en las Semanas Dominicanas y en un sinnúmero de eventos que se organizan en Londres. Ya para el 2016 se habían duplicado las exportaciones dominicanas al Reino Unido. Y en el 2017, por 2 huracanes que ni siquiera nos dieron directamente, solamente por lluvia, cayeron las exportaciones 20%. Entonces nuestras exportaciones, ese perfil que teníamos en esa fecha, no son resilientes. Nuestras exportaciones, ese perfil no es resiliente. Tenemos que tener un perfil resiliente que sea capaz de sobrevivir a los choques. Y eso significa no depender solo de los productos agropecuarios, sino integrar otros productos como los muchos que exportamos desde zonas francas que no están expuestos a los desastres. Y nosotros exportamos muchas cosas. O sea, la principal exportación de la República Dominicana es oro. 1.800 millones de dólares anuales en oro. Pero la siguiente son los productos para hospitales, 1.700 millones. Y las siguientes son electrónicos, y las siguientes son textiles, las siguientes son calzados, y las siguientes son tabaco. Fíjense ustedes cuántos productos industriales antes de llegar al primer agroindustrial. Sí, entonces realmente ese perfil que ya tenemos en zona franca, eso tenemos que regarlo por el mundo, para no depender solo de lo agropecuario. Federico, cuando nos quejamos de República Dominicana, nosotros los dominicanos, a diario todo el mundo se queja que esto es lo peor. Sin embargo, en el fin del año pasado, que fue cuando surgieron los nombramientos de Unión del Reino Unido y de Qatar, así como recientemente en el ambiente local, la renuncia de un director de control de drogas, que eso realmente es el impuesto interno de la droga. Todo el mundo se ha hecho multimillonario ahí, sin embargo apareció uno que renunció. La presencia tuya como embajador, primero, tuviste mucho que ver el inicio de las relaciones con la Unión Europea, aquella vez que fuiste embajador. Luego con China, acaba de decir que los primeros contactos que se intentaron fueron a través de tu gestión. Con la Organización Mundial de Comercio, y creo que tuviste que ver un poco con la gestión de que el país participara en el Consejo de Seguridad. ¿Hay alguna cosa que es falsa de lo que te he dicho? Bueno, se te olvidó mencionar que la DNCD tiene un acuerdo con el Reino Unido
que se negoció durante mi gestión, en virtud del cual se comparte inteligencia y el Reino Unido tiene presencia dentro de la DNCD para el monitoreo. Yo no conozco los detalles porque estos son acuerdos que se negocian de alto nivel, pero gracias a un memorándum de entendimiento que firmó don Carlos, que en paz descanse, con su entonces homólogo William Hague, se colocó el tema de la cooperación en la lucha contra las sustancias ilícitas como una de las prioridades de la relación bilateral. Y derivado de ese compromiso que está en una línea de ese memorándum bilateral, se tiene este otro acuerdo. El Reino Unido es 25% del mercado europeo de cocaína, imagínense. Solo el Reino Unido es responsable del 25% del mercado europeo de cocaína. Eso significa que nosotros, siendo puntos de tránsito, pues somos muy importantes, ¿no? Y lo primero en darse cuenta del potencial que tiene un país como punto de transbordo son los narcotraficantes. Entonces, gracias a esta cooperación con el Reino Unido, pues se cuenta con la inteligencia para detectar los embarques antes de que lleguen al país e interceptarlos en alta mar o, si ya llegaron al país, pues en el puerto en cuestión. Y la mayoría de las interceptaciones son tanto en Caucedo como en Punta Cana. Caucedo porque hay 2 buques que van directo semanalmente al puerto de London Gateway, ambos en la misma red portuaria DP World Caucedo, DP World London Gateway, 2 buques semanales, fíjense ustedes, en menos de 9 días. Eso es una ventaja que nadie tiene. El Consejo de Seguridad. Y el otro transporte, obviamente, la conexión diaria que tenemos por vuelos aéreos desde Punta Cana. El Consejo de Seguridad, pues en el año 2009 se tenía la idea de que quizás podíamos nosotros lanzar una candidatura inmediata al Consejo de Seguridad, y entonces los candidatos eran ya, tenían mucho tiempo con su candidatura inscrita, Guatemala y después Colombia. Entonces, en conversaciones de alto nivel con el presidente Fernández, que en ese entonces era el presidente, pues quedó claro de que iba a ser un desacierto diplomático nosotros incidentarle la candidatura a países tan amigos como Guatemala y Colombia. Entonces, fue cuestión simplemente de hacerle ver al presidente, mire, el próximo turno es en el 2018, ¿por qué no inscribimos la candidatura desde ahora, desde el 2009? Hacemos una campaña buena, pero una campaña distinta, porque al Consejo de Seguridad no se gana yendo al mundo entero buscando votos. Al Consejo de Seguridad se llega demostrando competencia en Nueva York, yendo a las reuniones importantes, teniendo un equipo técnico calificado, que lo tenemos. Es verdad que tenemos 80 funcionarios, pero dentro de esos 80 hay 20 que son de lo mejor del cuerpo diplomático, y yo los conozco a todos y doy fe. Y por eso de ese mismo equipo salió el equipo que ahora lleva el Consejo de Seguridad, que somos miembros del Consejo de Seguridad. El hecho es que demostramos competencia desde el 2009 hasta la elección en el 2017. La elección fue en junio del 2018, pero en agosto del 2017 ya el Grupo de América Latina había endosado por consenso nuestra candidatura. Y eso era exactamente lo que había que lograr, demostrando competencia, de forma tal que nuestros propios colegas pues nos dieran el endoso que requeríamos. Una vez endosado por nuestro grupo regional, todos los demás miembros de la Organización de las Naciones Unidas pues votaron unánimemente, y de los 186 que estuvieron presentes, de esos 186 que estuvieron presentes, 186 votaron por República Dominicana. Entonces, realmente fue un acierto del presidente Fernández y una campaña muy bien llevada por el canciller y por el presidente Medina. Ahí tenemos un resultado que nos llena de orgullo y que está siendo muy bien manejado por mis colegas que están allí, el embajador José Singer y el equipo que reclutó para apoyarlo en esa gestión. Embajador, a usted le tocó durante su permanencia en Londres la situación con renta del nuevo local de la embajada y el inconveniente sobre el asunto de estacionamiento. ¿En qué resultó ya su petición y aclarando la situación por el cual no había tal violación por la participación de la embajada o el desenvolvimiento en ese sector? Sí. Pues esta es la tercera embajada que me toca mudar, y las otras 2 ocasiones anteriores no tuve el más mínimo problema. En el caso del Reino Unido se da una circunstancia muy particular. En el Reino Unido es un reino donde no hubo revolución francesa que redistribuyera la propiedad de la tierra de los señores feudales al pueblo en general.
Entonces el feudalismo sigue vivo y hay el señor feudal del barrio donde está la embajada es nada más y nada menos que la iglesia anglicana, y son una tierra muy, muy valiosa al norte del Hyde Park, el Parque Hyde, ¿no? Entonces esta entidad no quiere embajada en su territorio, a pesar de que el propietario del edificio donde está alojado la embajada no tiene ningún problema que haya una embajada. La iglesia anglicana, a través de sus representantes, se ha ocupado de hacer una campaña con los demás vecinos para que escriban en contra de la presencia de una embajada que quedó claramente demostrado por el libro de asistencia, no genera un movimiento que cause preocupación, que le genere presión a los parqueos. No, pero que hay 2 funcionarios que se parquean. Claro, para eso se pagaron 2 parqueos, pero no vamos a ejercer esos 2 parqueos diplomáticos pagos hasta que nos autoricen a operar como embajada. Entonces es el huevo y la gallina. Lo que ha pasado es que, en efecto, en primera instancia se rechazó nuestra petición de permiso municipal para operar en un régimen mixto, embajada durante el día, residencia durante la noche, y esto es mucho menos traumático que embajada pura y simple, y ahí mi sucesor podrá residir ahí si así lo quisiera, porque es una embajada que tiene espacio residencial y además espacio de oficina que se usa de 9 a 5 o de 9 a 4, ¿no? Entonces realmente no es algo, la sección consular que funciona no es una sección consular que genera mucha demanda de público, no hay estas largas colas que se ven en otras embajadas. Entonces todas las objeciones que se pudieron haber presentado quedaron debidamente respondidas y atendidas en el escrito que enviamos apelando la decisión, apelación que fue autorizada por el canciller Miguel Vargas. Entonces estamos esperando el veredicto de la apelación. El contrato expira el 1 de septiembre. Entonces, si no se da la apelación, pues llevaremos el contrato hasta su conclusión el 1 de septiembre. Y de aquí a allá, pues habrá que buscar otro local. Lo que sí es que la cosa está muy difícil en Londres. Londres es una ciudad, primero, muy cara, y segundo, con muchas restricciones para la operación de embajada, solamente en 3 barrios específicos. Nosotros estamos rodeados de embajada, a pesar de que ese no es uno de los barrios designados, pero la iglesia anglicana decidió que ahí no querían embajada y los vecinos se han prestado a sumarse a esta campaña. Todo el mundo está enviando la misma carta. Yo he visto las cartas de objeción, o sea, nosotros como inquilinos pues tenemos acceso a esta correspondencia y todas sus objeciones han sido debidamente atendidas. Tenemos una muy buena asesoría que cuesta un dineral, pero bueno, hay que hacer el trabajo porque en definitiva hemos hecho inversiones para acondicionar ese local, tiene una red local, está muy bien decorado, tenemos obras de arte, muchas fotografías de las exposiciones que se han hecho durante estos 7 años y medio. Entonces es un sitio digno donde la República Dominicana yo creo que puede estar muy bien representada. Todo el que ha ido a visitar pues se ha sentido muy contento. Hemos hecho reuniones, la presidencia del grupo SICA la llevamos ahí, todo el mundo pues se sentía muy satisfecho de estar en un local también acondicionado. Pero bueno, si al final hay que salir de ahí, pues saldremos de ahí cuando culmine el contrato, ni antes ni después. Federico, cuando el presidente Fernández visitó Qatar en el 2010, tengo entendido, se firmó un acuerdo con los cataríes de entendimiento para el establecimiento de las relaciones diplomáticas y a la vez con un programa concreto que incluía los vuelos entre las 2 naciones. Han pasado 10 años y todavía los vuelos no han empezado, pero de lo otro ni se mienta, ni se menciona. En ese acuerdo se establecía la posibilidad de que los cataríes, que son los mayores exportadores del mundo en gas natural, instalaran una estación en la República Dominicana, en la costa norte, destinada a ser un centro de suministro hacia el país, a la vez que centro de distribución de gas natural para la zona. ¿Qué posibilidad hay de que ese acuerdo se instrumente y se convierta en una realidad? Sí. Pues el tema del centro de distribución de gas natural fue una pena que no se hiciera en el momento, porque en ese momento sí había condiciones económicas que lo justificaran. En ese entonces Estados Unidos era un importador neto de gas natural y, quieras o no, de todas las Américas, el principal mercado de Estados Unidos, la principal potencia del planeta, una población de más de 300 millones de habitantes, una demanda inagotable de energía. La realidad de hoy es muy distinta a la realidad de hace 10 años. La realidad de hoy es que Estados Unidos es un exportador neto de gas natural. Entonces, en una situación así, pues
nadie va a montar un centro de distribución para competir con el suministro de gas natural de un país que tiene tanto gas natural que le sobra para exportar. Y además, como mencioné en una intervención anterior, Qatar ya tiene en Asia su principal mercado y el resto pues se va a Europa. El Reino Unido, por ejemplo, es un cliente importantísimo para Qatar. Entonces yo siento que las posibilidades, esto lo comprobaré obviamente cuando me toque ya asumir el cargo oficialmente, pero siento que la oportunidad pasó para esa inversión, lo cual no quita que luchemos por tener un centro de distribución, porque yo creo que es algo que nos fortalece. Nosotros realmente tenemos que ser el centro de distribución de todo en el Caribe, que tenemos condiciones óptimas, sobre todo en la relación con Europa y con el resto de la región. Tenemos la frecuencia de vuelo, tenemos la dotación natural de puertos. Los puertos que están funcionando funcionan muy bien y van a seguir funcionando muy bien por las inversiones que se están haciendo. Pero en términos concretos, en la relación con Qatar, el tema de gas natural y la distribución de gas natural desde República Dominicana, económicamente, según la información que tengo, lamentablemente ya no se justifica. Bien. Muchas gracias al embajador Federico Cuello por estar con nosotros. Federico Alberto Cuello Camilo, embajador en Reino Unido, próximamente en Qatar. Y a ustedes las gracias por acompañarnos en este programa Revista 110, recordándoles que colgamos las entrevistas y los comentarios después del mediodía en YouTube y en la noche repetimos por Coral.